Acompáñenme esta tarde al libro de Josué, capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 12 al versículo 14. Josué capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice: por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anac viven en ciudades grandes y protegidas. Por la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Josué bendijo a Caleb y a él y a sus descendientes les dio el territorio de Hebrón. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel y todavía le pertenece. El tema de hoy tiene por título La fe que conquista. La fe que conquista. Y justamente hace parte de la serie que estamos teniendo. La tenemos ya aquí, ok, sí. Tierra de gigantes, tierra de gigantes. ¿Por qué? Porque hay algo curioso, y es que la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel estaba llena de gigantes, tenía gigantes. Y a veces nosotros pensamos que la promesa que Dios nos hace, no vamos a tener ninguna dificultad, no va a haber ningún problema, todo es color y olor de rosas. Pero cuando tú estudias este pasaje de la Biblia, te encuentras algo totalmente diferente. Hace 8 días precisamente estábamos hablando de Caleb. ¿Recuerdan? Los que estuvieron. Los que no estuvieron, les cuento rápidamente. Hablábamos un poquito de Caleb. Caleb fue uno de los 12 espías que Moisés envió a la tierra prometida para que exploraran la tierra. Y cuando llegaron, 10 de ellos dieron un informe negativo, y 2 de ellos, que fue Josué y Caleb, dieron un informe positivo. Eran los que estaban dispuestos. Incluso Caleb toma la vocería, toma la voz y empieza a animar al pueblo para ir a la tierra prometida. Dice: vamos, que sí podemos, Dios está con nosotros y lo vamos a lograr. Pero la influencia negativa de los otros 10 hizo que el pueblo se desanimara. Y entonces Dios los envía a dar la vuelta durante 40 años por el desierto. Y cuando vuelven a estar frente a la tierra prometida, entonces Caleb, es más, cuando ingresan a la tierra prometida, los 2 únicos de esos 12 que fueron en la primera ocasión a explorar la tierra, los 2 únicos que pudieron entrar en esa ocasión fueron Caleb y Josué. Ahora, Caleb, cuando recibió la promesa de parte de Dios y de parte de Moisés, él tenía más o menos 40 años de edad. 40 años tenía cuando recibió la promesa. ¿Cuántos tienen 40 años? No, ¿cuántos quisieran tener 40 años? ¿Cuántos tienen 40 años? Tú quisieras tener 40. Ya casi llegamos a las 40, Caro. Ok. 40 años de edad tenía Caleb cuando recibió la promesa de parte de Dios. Y de repente no la recibió, la promesa no se cumplió automáticamente. A los 40 años él recibe la promesa, pero la promesa no se cumple inmediatamente. Tuvo que ir a caminar 40 años más por el desierto. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir aquí? Caleb no veía imposibles, sino oportunidades para conquistar lo prometido. Dios le hizo una promesa, y Caleb no empezó a ver cosas imposibles, sino que durante 40 años estuvo viendo oportunidades para conquistar lo prometido. ¿Por qué? Porque cada milagro que él presenció durante todo su caminar por el desierto, durante 40 años que estuvo viendo cómo Dios obraba de una forma milagrosa, durante 40 años Dios los acompañó de noche como una columna de fuego, y en el día los acompañó con una nube protegiéndolos del sol. Así es que Caleb no veía eso como una dificultad, sino por el contrario. Caleb veía eso y decía: wow, si este es el Dios
que nos está acompañando, yo estoy seguro que cuando Dios cumpla su promesa, Dios va a estar conmigo. Dios va a estar conmigo y voy a conquistar la promesa que Él me hizo. Voy a conquistar la tierra que Él me va a entregar. ¿Qué te quiero decir con esto? No olvides lo que Dios ha hecho en tu pasado. No olvides lo que Dios ha hecho en el pasado, porque a veces es muy fácil olvidarnos de esa parte. A veces como que se nos olvida lo que Dios ha hecho, se nos olvida la forma milagrosa en la que Dios ha obrado. Y cuando tú vuelves y enfrentas una dificultad, entonces de repente dices, no, Dios no está conmigo. Yo como que siento que esta vez no. Es que he cometido tantos errores que como que yo siento que Dios esta vez no me está acompañando. Dios no me está escuchando. Y olvidamos lo que Dios hizo en el pasado. O tal vez la dificultad que estamos enfrentando en esta ocasión la vemos tan difícil y tan imposible que creemos que Dios no nos va a acompañar, que Dios no nos va a ayudar en esta ocasión. Se nos olvida fácilmente lo que Dios hizo en el pasado. Ahora, devolvámonos un poquito en la historia, versículo 10. Josué capítulo 14, versículo 10 dice: pues bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años. ¿Cuántos? Ok, 45 años. ¿Y cuántos años tenía cuando recibió la promesa? 40. O sea que en este momento tenía ¿cuántos? 85 años. Pues bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor dijo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora tengo 85 años de edad. ¿Cuánto tiempo llevas esperando la promesa que Dios te hizo? De repente tú en algún momento llegaste, leíste la Biblia, leíste la palabra de Dios y encontraste una palabra de parte de Dios, una promesa que Dios te hizo. O tal vez el día que te casaste recibiste una promesa de parte de Dios. O tal vez el día que tu hijo nació recibiste una promesa de parte de Dios. O tal vez en una predicación recibiste una promesa de parte de Dios. ¿Hace cuánto recibiste la promesa de Dios? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque Caleb recibió la promesa de parte de Dios cuando tenía 40 años y ya tenía 85 años. Es más, cumplió 80 y no se había cumplido la promesa. Entró a la tierra prometida y no se cumplió inmediatamente. 5 años después de entrar en la tierra prometida es que tiene la oportunidad de reclamar la promesa que Dios le había hecho. El problema que nosotros enfrentamos es que nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo. Señor, trae a mi hijo a la iglesia. Es que mi hijo se alejó. Es que mi hijo empezó a coger malos caminos. Señor, tráelo a la iglesia. Es más, yo voy a empezar a invitarlo. Listo, yo lo invito y tú toca el corazón para que él vaya el próximo sábado, el próximo domingo a la iglesia. Señor, yo voy a hacer mi parte, pero entonces tú haces lo tuyo. Y lo que necesito es que tú hagas esto. Es que tú toques el corazón de él. Yo lo que necesito es que un amigo de él lo invite. Es más, voy a hablar con una persona para que él lo invite, porque a mí no me está haciendo caso. Y entonces queremos controlar tanto la situación que incluso le decimos a Dios cómo lo tiene que hacer. Señor, quiero una esposa. ¿Cuántos solteros aquí? Ok. Empezamos a querer manipular a Dios. Señor, si yo hago esto, entonces tú me vas a dar una mujer así, así y así. Si yo la quiero así. Y entonces empezamos a decirle a Dios cómo nos tiene que dar esa mujer o ese hombre. Señor, ayúdame a salir de las deudas.
Ayúdame, necesito salir de deudas, y empiezas a pedirle a Dios, pero yo necesito que sea este año, yo necesito que sea el próximo mes, que me ayudes a salir de las deudas, yo necesito que lo hagas así, yo necesito que me salga el préstamo que estoy esperando, yo necesito ganarme el baloto, Señor, cambia a mi pareja, cambia a mi hijo. Y empezamos a decirle a Dios lo que queremos, pero no solamente le pedimos lo que queremos, sino que también le decimos cómo lo tiene que hacer. Señor, yo quiero que hagas esto así, así, así y en este tiempo. Y si Dios no nos responde, entonces ahí es donde decimos: es que Dios no me escucha. No. Dios sí te escucha. Dios está escuchando lo que tú le estás pidiendo. Lo que pasa es que no puedes controlar ni el tiempo ni la manera en que Dios obra. Dios sí te está escuchando. Y Dios va a responder a la promesa que te hizo, pero no de la manera ni en el tiempo que tú quieres. Es más, Dios aguanta un poco y dice: no, porque es que no eres tú el que tiene el control. Y somos nosotros tan controladores que hasta queremos que Dios obre de la forma en que nosotros queremos y que nos conteste en el tiempo que nosotros queremos. Y Dios dice: no, así no son las cosas. El tiempo, escucha esto, el tiempo no apaga una fe firme. El tiempo no apaga una fe firme. Cuando un ser humano, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios tiene una fe realmente firme, el tiempo no la va a apagar. 45 años esperó Caleb para que la promesa de Dios se cumpliera. Y nosotros a veces le oramos a Dios por una semana, máximo por un mes, y como Dios no nos respondió en ese tiempo, entonces ¿qué? Dejamos de orar, dejamos de insistir, perdemos la esperanza, porque Dios no me escucha, porque creo que no me está entendiendo, no me estoy entendiendo con Dios. Entonces yo mejor dejo ese asunto ahí y listo, ya. Y Caleb esperó durante 45 años. ¿Por qué? Porque tenía una fe firme. Tenía una fe firme este hombre. Versículo 12. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anak viven en ciudades grandes y bien protegidas, pero con la ayuda de Dios los podré desalojar. Así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Yo recuerdo una ocasión cuando era niño, vivíamos en un barrio en Bogotá y con los compañeros, con los amigos del barrio decíamos: ok, vamos a jugar fútbol. Y nos íbamos a jugar fútbol. Y en el fútbol de barrio, cuando tú tienes los dos equipos, entonces decíamos: ok, ¿quién coge qué lado de la cancha? Y para escoger el lado de la cancha era el caricellazo. Entonces jugábamos el caricellazo y el que ganaba entonces escogía un lugar especial de la cancha. ¿Por qué? Porque la cancha era desnivelada. Entonces el que ganaba el caricellazo cogía la parte de arriba de la cancha. ¿Por qué? Porque hacia abajo es más fácil. Porque el que está arriba lleva la ventaja hacia abajo. Le rinde más correr, te cansas menos, pero el que está en contra tiene que esforzarse más, se cansa más. Entonces jugábamos fútbol y el caricellazo, el que ganara, cogía la parte de arriba. Ahora quiero que pienses en esto: gigantes en una montaña. ¿Sí lo estás entendiendo? Gigantes en una montaña. Ahora, la montaña puede significar el grado de dificultad que puedes encontrar cuando enfrentas a un gigante. Eso puede significar la montaña. Es un grado de dificultad. ¿Por qué? Porque a la estatura de ellos, enfrentarse a un gigante, y aparte de que es gigante, ¿está qué? En la parte alta de la montaña. Entonces, el tamaño es ¿qué? Más grande. ¿Qué gigante estás enfrentando tú? Porque hay gente que, por ejemplo, dice: estoy endeudado y para colmo me quedé sin trabajo. Un gigante como una deuda de esas
y para colmo te quedas sin trabajo. Esa es la montaña. Se duplica. ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a sobrevivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Qué voy a hacer? Entonces el gigante toma un tamaño aún mayor. Quiero que pienses por un momento eso. Caleb. Ahora, Caleb, mira esto, no veía las cosas imposibles, sino oportunidades para conquistar lo prometido. Es decir, Caleb no pensaba gigantes en una montaña y yo con 85 años. Mira la diferencia. ¿Qué tal si uno de nosotros pensara así? Gigantes en una montaña y yo con 85 años. ¿Te motiva? ¿Quién se motiva? ¿Quién se motiva a ir a una pelea, ir a conquistar, ir a luchar con gigantes en una montaña y con 85 años? ¿Hay alguno aquí que se motiva? De esa forma no, ¿cierto? Como que no la pensamos muy bien, como que decimos no. Pero Caleb contestó de una forma diferente. Recuerda, Caleb no veía imposibles, sino oportunidades para conquistar lo prometido. Es decir, Caleb estuvo listo para enfrentar la batalla. Caleb estuvo listo para enfrentar a los gigantes, y no solamente a los gigantes, sino que tuvo la confianza en Dios para ir a enfrentarlos en una montaña. ¿Por qué? Porque la fe que tú tienes no niega las montañas. La fe que un ser humano, que un cristiano, que un hijo de Dios debe tener, no niega las montañas, las enfrenta. Y hay veces que nosotros como que no la pensamos. Caleb valientemente fue y enfrentó a los gigantes en la montaña. ¿Sabes por qué? Porque la montaña era su promesa. La promesa que Dios le había hecho a Caleb era que le iba a entregar la tierra que él había pisado. Esa tierra que él pisó, que la planta de sus pies pisó, esa es la que yo te voy a entregar. ¿Está llena de gigantes? Sí. ¿Con ciudades grandes? Sí. ¿Con ciudades fortificadas? Sí. Pero aún así, Caleb no se desanimó. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás, miró el pasado. Y si Dios había obrado milagrosamente en el desierto, ¿por qué no lo iba a hacer ahora en la tierra prometida? Si era la promesa que él había hecho. La fe no niega las montañas. La fe enfrenta las montañas. Es más, no conozco algo que valga la pena que sea cuesta abajo. Cuando algo vale la pena, Andrés, requiere sacrificios. Cuando algo realmente vale la pena, es cuesta arriba. Si hablamos del éxito, para que tú llegues a ser exitoso, el éxito es cuesta arriba, no es cuesta abajo. Si fuera cuesta abajo, ¿cuántas personas exitosas no existirían hoy en el mundo? ¿Cuántas personas no existirían hoy? Si el éxito fuera cuesta abajo. ¿Por qué? Porque es fácil. Cuesta abajo va a ser muchísimo más fácil. Se va solo, llega cualquiera, llegas más fácil. Pero no es así. El éxito es cuesta arriba, porque todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Y Caleb lo tenía así de claro. Eso que está allá arriba, ese monte, esa montaña, esas ciudades que están allá valen la pena y están cuesta arriba. Y no importa que esté llena de gigantes, porque Dios me lo prometió. Y si Dios me lo prometió, Dios lo va a cumplir. Empiezo a cerrar con esto, o cierro con esto. Versículo número 14. Verso 14. Dice: así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel. Caleb confiaba en la fidelidad de Dios. Caleb prácticamente decía: si Dios lo dijo,
así será. Pastor, ¿y cómo sé qué fue lo que Dios dijo? ¿Cómo puedo estar yo seguro qué es lo que Dios dijo? Porque hoy en día, en un mundo donde todos, o no todos, pero sí muchos se proclaman profetas de parte de Dios. ¿No te ha pasado que de repente llegas a una iglesia o llega alguien y te dice: tengo una palabra de parte de Dios para ti? Y yo, ¿cómo sé que sí es una palabra de parte de Dios y no es alguien que me está engañando, como suele suceder en otros lugares? Ok, lee la palabra, lee la Biblia. No hay otra forma de darte cuenta si Dios te está hablando o no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a contradecir. Si una persona viene a decirte que trae una palabra de parte de Dios para ti y va en contra de lo que enseña la palabra de Dios, ten mucho cuidado. No es palabra de Dios, porque Dios no se contradice. Ahora, hay muchos que vienen a hablar de parte de Dios y lo único que te hablan es cosas buenas, cosas positivas, cosas de éxito. Pero cuando tú ves la Biblia, Jesús no dice eso. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendrás que enfrentar problemas. Entonces, ojo, ten mucho cuidado con lo que te dicen de parte de Dios. Sin embargo, Caleb estaba plenamente confiado en la fidelidad de Dios. Si Dios lo dijo, así será. No importa la circunstancia que estés viviendo, no importa la circunstancia que él estuviera viviendo. Durante 40 años vivió una circunstancia de estar en el desierto. Durante 40 años pasó por miles de cosas, por cientos de cosas, una y otra vez. 40 años, día a día, tenía que ver la mano poderosa de Dios. No importa la circunstancia que tú estés viviendo, y a veces vas a sentir que es peor, porque de repente llegó el momento en que ¿y de dónde vamos a comer? Y entonces empieza a caer maná del cielo. Y llega un momento en que no tienen para tomar en un desierto, con el calor que hace en el desierto, y empiezan a tener sed. ¿Y qué hacemos? Porque no tenemos para tomar. Y de la piedra brota agua. No importa la circunstancia que estés viviendo, no importa si la situación se agrava, porque hay momentos que vamos a vivir donde la situación se va a agravar. Confía en la palabra de Dios. Debemos aprender a confiar más en lo que Dios dejó en su palabra. Él te sostendrá, Él te cuidará, Él te levantará, Él te protegerá. Confía en Dios, no importa la circunstancia que estés viviendo. Dios te va a levantar de ahí, de donde estás, si confías en Él. Ahora escucha esto: la perseverancia atrae el respaldo divino. ¿La perseverancia qué? La perseverancia atrae el respaldo divino, porque Dios recompensa la fe. Dios recompensa tu fe, no la va a lastimar. Dios te ama tanto que Él no va a lastimar tu fe. Si tú pones tu confianza en Dios, si tú crees en Él, confías en Él, y tu confianza y tu esperanza está puesta en Dios, Dios no te va a lastimar. El ser humano puede que te haya lastimado, el hombre puede que te haya fallado, el ser humano puede que te haya lastimado, te haya fallado, te haya maltratado, pero Dios nunca lo va a hacer. Si tú pusiste tu esperanza en un ser humano, si tú pusiste tu esperanza en una mujer, en un hombre, en un pastor, en un jefe, en tu hermano, tal vez en tu papá, tal vez en tu mamá, el ser humano puede llegarnos a fallar, sí, pero Dios nunca lo va a hacer. Si tu esperanza la pusiste en un ser humano y te fallaron, ten la plena certeza de que si la pones en Dios, Él no va a lastimar tu fe, porque Dios es amor, porque Dios te ama. Él no va a lastimar esa confianza que tú estás poniendo en Él. Confía en Él. Ahora nota esto para finalizar. Dice el versículo que Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia.
porque Caleb obedeció firmemente a Dios. Quiere decir que cuando tú obedeces a Dios, la bendición no es solamente para ti. Hebrón no perteneció solamente a Caleb, perteneció también a la familia de Caleb. Es decir, que cuando tú obedeces a Dios, la bendición no llega solamente hasta ti, sino que va a trascender a tus hijos, va a trascender a tus nietos, va a trascender a tu familia, va a trascender a tu esposo, a tu esposa. La bendición no es solamente para ti. Cuando tú obedeces a Dios, la bendición no se queda solamente contigo, tu familia será bendecida. Entonces, sé fiel a Dios y obedece sus mandamientos, y a su tiempo Él cumplirá su promesa. Si tú le obedeces a Dios, déjale las consecuencias a Dios. Pero si tú no le obedeces a Dios, debes tú asumir las consecuencias de tus decisiones. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque a veces obedecemos a Dios y las cosas se agravan, las cosas no mejoran, las cosas se empeoran. Y uno dice, pero no se supone que estoy con Dios, no se supone que sí, pero precisamente tienes que aprender a confiar en Dios. No te preocupes, confía en Él. Él te va a ayudar, Él te va a sacar de ahí en su momento. Algo está procesando en ti, algo tienes que aprender de lo que estás viviendo, de lo que está pasando. Y cuando tú lo aprendas, entonces Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a llevar a una tierra prometida. Pero tenemos que enfrentar al gigante o a los gigantes. Y posiblemente va a ser una tierra montañosa, pero vale la pena lo que tú estás viviendo en este momento. Vale la pena la circunstancia que tú estás pasando en este momento. Solo confía en Dios. Aprende a confiar en Dios. Ahí donde estás, Caleb, cuando habló con Josué, le dijo: dame ese monte, dame ese monte, el monte de la promesa, el monte que Dios le había prometido 45 años atrás. Ahora Caleb le dice: dame ese monte. Hoy tú también puedes decirle a Dios, confiando en que Dios nos dará la victoria. Y le puedes decir esta tarde a Dios: Señor, dame ese monte. Tú lo prometiste. Si tú lo prometiste, si tú dijiste que lo harías, así será. Si tu palabra dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero en este momento tu hijo está apartado de los caminos de Dios. Confía en Dios, porque aunque fuera viejo, no dice que en la adolescencia, no dice que en la juventud, tal vez más adelante él va a regresar a casa. Y tú tienes que confiar en Dios. La palabra de Dios dice que si tú estás casado con una persona que no viene a la iglesia, dice: no te separes. No te separes, porque la salvación de esa persona va a llegar por medio tuyo. Entonces, créele a Dios, porque su promesa se va a cumplir. Yo no sé qué promesa te ha hecho Dios a ti. Yo no sé si esta tarde tú estás recibiendo una promesa de parte de Dios, algo que tú estás esperando hace tiempos, algo que le estás pidiendo hace tiempos, y de repente Dios te está diciendo hoy, te está respondiendo hoy acerca de esa promesa, acerca de esa petición. Y entonces tenemos que aprender a confiar más en Dios. Confía en Él y Él nos dará la victoria. Cierra tus ojos ahí donde estás.
oración a Dios esta tarde. Pon tu confianza esta tarde en Dios. Si la has puesto en seres humanos, si la has puesto en empresas, si la has puesto en cualquier otra parte, pídele perdón a Dios en este momento y entrégale esa confianza hoy a Dios. Confía en Él. Bendito Padre, hay momentos, Señor, en que enfrentamos gigantes y quisiéramos salir corriendo de este lugar. Quisiéramos salir corriendo del lugar de batalla, Señor, porque sentimos que no somos capaces de vencer, porque sentimos que no somos capaces de luchar, porque lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Y Padre, esta tarde quiero entregar esta iglesia en tus manos una vez más. Cada persona que hoy ha venido a este lugar, que tú la has traído con un propósito específicamente, Señor. Solo tú conoces los corazones, solo tú conoces la vida de cada persona que está en este lugar. Y tú sabes que les estás hablando a cada uno de ellos, a su corazón, a su mente, Señor. Padre, los entrego en tus manos. Que la circunstancia que ellos estén viviendo, Padre, la entreguen en tus manos. Que tú les des las fuerzas, así como se las diste a Caleb a los 85 años de edad, para pelear contra gigantes, Señor. Que hoy le des las mismas fuerzas a esta iglesia para enfrentar los gigantes que están enfrentando, Señor. Bendícelos, Padre. Dales paz, dales fuerzas para continuar. Estamos seguros que si estamos de tu lado, Señor, que si tu bendición está con nosotros, Señor, tú nos vas a dar la victoria, Padre. Te alabamos esta tarde y glorificamos tu nombre, Señor, y entrego esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si te pones en pie y terminamos cantando juntos?